¿Se confirmó que el Jikook fue tomado por sorpresa por la producción en Corea y no en Nueva York? Como muchos creímos al principio. Este detalle ha comenzado a notarse ahora que revisamos el avance con más calma, y cuando observamos la escena en la que van en busca de Jungkook, aparece un pequeño indicio, un aviso en el piso, el típico cartel de no fumar en la acera, un letrero característico de muchas calles coreanas. Ese detalle tan sencillo, que al principio pasó desapercibido para la mayoría, termina revelando que la primera parte del tráiler fue grabada realmente en Corea y no en territorio estadounidense, como se asumió durante semanas. Esta simple observación ha dado fuerza a la teoría de que, después de ser sorprendidos ambos por la producción, Jimin y Jungkook habrían viajado juntos a Nueva York, donde si bien no grabaron nada para el programa, se quedaron alrededor de 4 días. Y ahí es donde surge una de esas preguntas que solo ellos dos podrían responder algún día. ¿Qué hicieron durante todo ese tiempo? Lejos de cámaras, lejos de horarios, lejos de cualquier obligación que no fuera estar ahí, juntos. Ese periodo sigue siendo un misterio, uno de esos vacíos que inevitablemente alimentan la curiosidad del público y al mismo tiempo preservan algo que parece pertenecerles únicamente a ellos. Como mencioné antes, muchos comparan esta situación con lo que sucedió en su viaje a Tokio. Cuando el Jikook viajó a Japón para grabar la primera temporada de su programa de viajes, todos sabían que el destino principal de las grabaciones sería Sapporo. Sin embargo, antes de que las cámaras empezaran a rodar oficialmente, ambos estuvieron en Tokio juntos. Y una vez más, la parte previa del viaje jamás fue mostrada. No sabemos qué hicieron, cómo pasaron esos días, qué conversaciones compartieron, ni qué momentos vivieron alejados del formato del programa. Lo único que quedó claro fue lo que Jungkook mencionó tiempo después, que Tokio era un lugar especial para ambos, un lugar que tenía un significado propio porque ahí habían realizado su primer viaje juntos. Por eso quisieron volver, quizás para revivir algo, quizá para conservar un recuerdo privado, quizás simplemente para estar donde alguna vez fueron felices sin que el mundo entero los observara. Él lo explicó con naturalidad, pero entre líneas dejaba ver que buscaban, dentro de todas sus grabaciones, pequeños espacios donde solo fueran ellos dos, instantes que no necesitaban mostrarse, porque su valor residía precisamente en que eran íntimos, únicos, suyos. Y es por eso que existe la posibilidad de que este nuevo viaje a Nueva York tenga el mismo tipo de significado silencioso. Tal vez esa parada previa a iniciar las grabaciones, esos días que no aparecen ni aparecerán en ningún episodio, quede como un misterio más que algún día, si ellos lo deciden, podría ser revelado. O tal vez sea uno de esos fragmentos destinados a permanecer únicamente en la memoria de ambos. El tráiler, lejos de responder algo, no hizo más que generar preguntas, emoción y esa mezcla de expectativa y nostalgia que siempre rodea al Jikook cuando se trata de viajes, sorpresas y momentos compartidos. Ahora bien, sé que muchos están preocupados por los cortes que puedan existir en varias escenas o situaciones, y eso es algo que ya se había anticipado desde antes. Era inevitable. Los editores eliminarán tiempos, reorganizarán secuencias y ajustarán momentos que, por diferentes motivos, simplemente no pueden mostrarse. Es algo normal, y más aún si recordamos que la clasificación del programa es +12. Eso deja claro que han sido muy cuidadosos con todo lo que se incluye, procurando que el contenido sea apto y mantenga ciertas normas. Sin embargo, hay algo que todos sabemos. No importa cuánto lo intenten, ni cuántos cortes hagan, ni cuántas escenas queden fuera. Hay cosas que no se pueden editar. La química entre Jimin y Jungkook, su conexión natural, la forma en que se miran, se hablan y se acompañan, eso siempre termina saliendo a la superficie. Ese tipo de vínculo es imposible de ocultar, porque no es algo que se construya para la cámara, sino algo que parece existir incluso cuando la cámara no está. Por más ajustes que se hagan en la edición, por más que intenten compactar el contenido, su cercanía seguirá ahí, evidente para quien quiera verla, tan transparente como siempre lo ha sido. Así, entre lo que se muestra, lo que no se muestra y lo que nunca sabremos,
La historia del Jikook continúa rodeada de pequeños misterios que, lejos de disminuir el interés, lo hacen más profundo. Porque en cada detalle, un aviso en el piso, un viaje no filmado, un silencio entre dos destinos, queda grabada la sensación de que hay mucho más detrás de lo que vemos, algo que solo ellos conocen y que el tiempo quizá revele, o quizá no, y está bien así. Porque algunos momentos existen únicamente para ser vividos, no contados. Ahora, si hablamos de viajes que hasta el día de hoy no tienen explicación clara, no podemos pasar por alto aquel extraño, silencioso y profundamente comentado viaje de Jimin y Jungkook a Japón, ocurrido justo antes de que se confirmara oficialmente su baja militar del ejército. Fue un viaje que, desde el primer momento, llamó la atención por los detalles, por la secuencia de hechos y especialmente por la manera en que ambos se movieron, sin anunciar nada, sin mostrar registros, sin acompañamiento del staff, y con una naturalidad tan propia de ellos que parecía esconder más de lo que revelaba. Primero vimos a Jimin viajando junto a su amigo. La imagen fue curiosa porque, a diferencia de otros viajes donde suele ir con equipaje más preparado, esta vez Jimin llevaba prácticamente nada, solo una carterita pequeña sin maletas, sin mochilas adicionales, sin nada que indicara una estadía prolongada. Pero eso no le quitaba tranquilidad. Al contrario, se le veía cómodo, seguro, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y hacia dónde se dirigía. Su expresión era relajada, una calma que solo se percibe cuando alguien se siente completamente en control de sus planes, aunque esos planes no sean visibles para el resto del mundo. Al día siguiente, apareció Jungkook en el aeropuerto rumbo a Japón también, y ahí comenzó la lluvia de comparaciones. A diferencia de Jimin, Jungkook sí llevaba un equipaje grande, un bolso voluminoso y una maleta de tamaño considerable, lo opuesto a la ligereza con la que había viajado Jimin. Desde ese momento, muchos comenzaron a comentar lo mismo, que Jungkook podría estar llevando el equipaje de Jimin. Era una teoría que surgía con naturalidad, no como fantasía ni como intento de exagerar la situación, sino simplemente como observación lógica. Jimin viajó prácticamente sin nada, Jungkook viajó con demasiado para ir solo, y ambos tenían como destino el mismo país. La posibilidad de que se estuvieran encontrando en Japón comenzó a tomar fuerza desde ese instante, alimentada únicamente por los hechos visibles. Lo más interesante vino después, cuando los regresos comenzaron a formar un rompecabezas inesperadamente claro. Jimin regresó primero a Corea, también solo, y aquí ocurrió otro detalle que muchos no pasaron por alto. Esta vez, a diferencia de cuando se fue, Jimin ya no llevaba únicamente su pequeña carterita. Ahora sí llevaba una maleta grande, una maleta del mismo tamaño y estilo que la que vimos días antes cuando Jungkook partió. Esa coincidencia, que se repetía de forma casi exacta, hizo que las especulaciones regresaran con mayor intensidad. Porque si Jimin se fue prácticamente vacío y regresó cargando una maleta grande, ¿de dónde había salido ese equipaje adicional? Pero la verdadera confirmación para muchos llegó cuando Jungkook regresó a Corea al día siguiente. Quienes estaban atentos a los detalles notaron inmediatamente que Jungkook, a diferencia de su viaje de ida, ya no llevaba aquella maleta grande. Solo tenía consigo el bolso de mano voluminoso, pero la maleta que lo acompañó rumbo a Japón ya no estaba con él. Era imposible no relacionar ese hecho con la maleta con la que Jimin había regresado un día antes. Todo encajaba de manera demasiado precisa, demasiado limpia, casi como si fuese una secuencia de pista tras pista dejada al descubierto sin intención, pero imposible de ignorar. Así nació la conclusión lógica de muchos, que Jimin y Jungkook habían estado juntos en Japón, que se encontraron allí y que probablemente habían decidido pasar unos días juntos antes de que se hiciera pública la noticia de su baja militar. No porque alguien inventara algo, no porque hubiera rumores sin fundamento, sino por una simple observación encadenada de hechos visibles. Jimin viaja sin equipaje, Jungkook viaja con equipaje doble. Jimin regresa con una maleta grande, Jungkook regresa sin ella. Ambos van al mismo país con horas de diferencia y regresan también con una diferencia mínima entre sí.
El rompecabezas se armaba solo. Y más allá de la explicación práctica, había algo en esa secuencia que se sentía profundamente íntimo. Parecía, de algún modo, que Jungkook había querido darle a Jimin la libertad de moverse ligero, de no preocuparse por equipaje ni por logística, como si quisiera hacerle el viaje lo más cómodo posible. No sería la primera vez que Jungkook actúa así. Es algo que muchos han observado a lo largo de los años. Ese instinto protector, esa manera suave pero constante de cuidar de Jimin, sin hacerlo evidente, sin grandes gestos, solo en detalles que pasan desapercibidos para quien no está mirando con atención. En ese sentido, imaginar a Jungkook diciendo algo como «camina sin carga, yo me encargo de todo», no parece exagerado, sino totalmente coherente con lo que ya hemos visto de él. Ahora bien, la gran pregunta que persiste es la misma desde entonces. ¿Qué hicieron ambos ahí? ¿Qué motivó ese viaje tan repentino, tan silencioso, tan cuidadosamente privado? Porque a estas alturas es claro que sí estuvieron juntos. Eso lo muestran los hechos. Pero lo que hicieron, cómo pasaron sus días, qué momentos compartieron, eso sigue siendo un misterio absoluto. Durante un tiempo, muchos creyeron que estaban grabando Are You Sure, pero ahora sabemos que no es así. No se trató de trabajo, ni de filmaciones, ni de compromisos laborales. Fue algo distinto. Algo que por decisión propia quedó fuera de la vista pública. Y aquí entramos a un terreno que solo ellos dos conocen. Porque aunque Jimin y Jungkook comparten muchísimo con sus fans, risas, proyectos, recuerdos, viajes filmados, conversaciones sinceras, también es evidente que hay partes de su vida que guardan solo para ellos, y eso es completamente natural. No todo vínculo debe exponerse por completo. No todo momento necesita ser documentado. Hay memorias que adquieren valor precisamente porque no fueron hechas para ser vistas, sino para ser vividas. ¿Quisiéramos saber qué ocurrió en Japón durante esos días? Claro que sí, la curiosidad humana lo pide, pero la realidad es que no tenemos una respuesta clara. Solo sabemos que estuvieron ahí, que compartieron un tiempo que nadie registró, que manejaron su viaje con un cuidado casi simbólico. Puede que algún día decidan contarlo, o puede que nunca lo hagan. Y ambas posibilidades están bien, porque hay historias que solo florecen plenamente cuando permanecen entre quienes las experimentaron.